¿Alguna vez te dijeron que Dios solo usa a personas santas, consagradas y perfectas para cumplir sus promesas? Pues déjame decirte algo que va a sacudir todo lo que te enseñaron en la iglesia: eso es mentira. Y la prueba más contundente está en una de las historias más impactantes de la Biblia, donde Dios usó a un rey pagano, adorador de dioses falsos, para liberar a su pueblo y cumplir una profecía pronunciada décadas antes. Sí, leíste bien, un hombre que no conocía a Jesús, que nunca había leído la palabra, que jamás había pisado el templo, fue el instrumento elegido por el Altísimo para ejecutar uno de los milagros políticos más grandes de la historia. ¿Te resulta controversial? Bien, porque necesitas entender que Dios no juega según las reglas religiosas que inventamos. Mientras tú estás esperando que llegue la persona correcta para que tu promesa se cumpla, mientras rechazas puertas porque vienen de manos impuras, mientras limitas al Todopoderoso con tu teología de cajita, Él está moviendo reyes, presidentes, jefes incrédulos y personas que ni siquiera saben que están siendo usadas para bendecirte. Ahora, sé honesto conmigo por un segundo: ¿cuánto tiempo llevas esperando que se cumpla esa promesa? ¿Cuántas noches has llorado preguntándote si Dios realmente dijo lo que creías haber escuchado? ¿Cuántas veces has estado a punto de rendirte porque parece que todo conspira en tu contra y las personas que tienen el poder de ayudarte simplemente no están alineadas con tu fe? Ese dolor, esa frustración, ese cansancio de esperar mientras ves cómo otros avanzan y tú sigues estancado en el mismo lugar, todo eso está a punto de tener sentido. Porque lo que voy a compartir contigo hoy no es motivación barata ni palabras bonitas para hacerte sentir bien por 5 minutos. Es una revelación bíblica, histórica y profundamente práctica que cambiará por completo tu manera de ver los tiempos de espera, las promesas demoradas y los instrumentos que Dios usa para cumplir su palabra. Te voy a mostrar cómo un rey llamado Ciro, que adoraba al sol y a las estrellas, firmó un decreto imperial que liberó a todo un pueblo cautivo, financió la reconstrucción del templo de Jerusalén y cumplió palabra por palabra lo que el Espíritu Santo había profetizado 150 años antes de que ese rey siquiera naciera. ¿Y sabes qué es lo más poderoso de todo esto? Que este mismo principio sigue vigente hoy. Dios sigue usando Ciros modernos, personas que no comparten tu fe, que no conocen tus oraciones, que tal vez ni siquiera te caen bien, para abrirte puertas que tú solo jamás podrías abrir. Ese jefe difícil que de repente cambia de opinión y te da el ascenso. Ese funcionario del banco que aprueba tu crédito cuando todos los números decían que no. Ese contacto inesperado que aparece justo cuando más lo necesitas y te conecta con la oportunidad que cambiará tu vida. No son coincidencias, no es suerte, no es energía positiva. Es Dios siendo Dios, moviendo corazones, inclinando voluntades, orquestando circunstancias para que su promesa en tu vida se cumpla exactamente como Él lo determinó. Y cuando termines de ver este mensaje completo, vas a entender 3 cosas fundamentales que transformarán tu manera de esperar en Dios. Primero, que el silencio divino no significa abandono sino preparación estratégica. Segundo, que Dios puede usar absolutamente a cualquier persona, creyente o no, para bendecirte cuando llega tu tiempo señalado. Y tercero, que la promesa puede tardar pero nunca falla, porque la palabra de Dios tiene fecha de cumplimiento aunque tú no la conozcas. Así que quédate hasta el final, porque cada minuto de este mensaje está cargado de verdades que necesitas escuchar justo ahora. Y si es la primera vez que llegas a este canal, déjame decirte que aquí no hacemos contenido superficial ni mensajes de 5 minutos que no dicen nada. Aquí profundizamos en la palabra, desempacamos historias bíblicas con aplicación práctica para tu vida real, y te entregamos conocimiento que pocos están dispuestos a compartir porque requiere estudio, revelación y un compromiso genuino con la verdad. Por eso te invito a que te suscribas ahora mismo, actives la campanita de notificaciones, porque cada semana subo contenido diseñado para fortalecer tu fe, expandir tu entendimiento y equiparte con herramientas espirituales para navegar los tiempos difíciles sin perder la esperanza. No te vas a arrepentir. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en esta historia épica que te va a dejar con la boca abierta y el corazón lleno de esperanza renovada. ¿Alguna vez has esperado tanto tiempo por algo que prometieron, que empezaste a dudar si realmente iba a suceder? Pues imagínate esperar no días, ni meses, sino décadas enteras. Así vivió el pueblo de Dios durante el exilio en Babilonia, aferrados a una promesa que el profeta Jeremías había pronunciado con autoridad divina: volverían a su tierra, reconstruirían sus hogares, y la gloria del Señor habitaría nuevamente entre ellos. Pero mientras los años pasaban como arena entre los dedos, mientras los niños nacían y crecían sin conocer Jerusalén, mientras los ancianos morían sin ver cumplida esa palabra, muchos comenzaron a perder la fe.
Es curioso, ¿verdad? Cómo el tiempo tiene ese poder corrosivo sobre nuestras certezas. Lo que hoy creemos con firmeza, mañana puede convertirse en un simple recuerdo nostálgico de algo que quizás nunca fue tan cierto. El pueblo judío enfrentó exactamente esa tentación: mirar las murallas de Babilonia, sentir el peso de las cadenas invisibles del cautiverio, y preguntarse si Dios realmente había dicho lo que ellos recordaban. ¿Te suena familiar? Quizás hoy estés viviendo tu propio exilio, esperando una promesa que parece haberse desvanecido en el aire. Tal vez fue esa palabra que recibiste en oración hace años, ese sueño que Dios plantó en tu corazón, esa visión que te hizo levantarte con propósito cada mañana. Pero ahora, después de tantas puertas cerradas, tantas decepciones, tantos casi, empiezas a cuestionarte si realmente fue Dios quien habló o solo tu imaginación jugándote una broma cruel. La Biblia nos muestra algo revolucionario en esta historia: lo que parece silencio divino muchas veces es preparación celestial. Dios no estaba dormido ni distraído mientras su pueblo sufría en tierra extraña. No, Él estaba moviendo piezas en un tablero que ningún ser humano podía ver completo. Ahora bien, aquí viene algo que necesitas entender con claridad meridiana: Dios opera en dimensiones que trascienden nuestra percepción limitada del tiempo. Mientras el pueblo lloraba junto a los ríos de Babilonia, colgando sus arpas en los sauces porque no podían cantar las canciones del Señor en tierra ajena, Dios estaba orquestando acontecimientos políticos, levantando y derribando imperios, preparando el escenario perfecto para el cumplimiento de su palabra. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Que todo esto ocurría sin que ellos tuvieran la menor idea. No había notificaciones en el celular diciéndoles «Dios está trabajando en tu situación», no recibían correos electrónicos con actualizaciones del progreso de su liberación. Vivían en la incertidumbre total, con solo la Biblia, en su caso, los rollos de la ley y los profetas, como ancla para su fe. Esto me recuerda algo que dijo Napoleón Hill en su obra maestra: los pensamientos son cosas tangibles que eventualmente se materializan en la realidad física. Pero agregó algo crucial: el tiempo que toma esa materialización depende de factores que no siempre controlamos. El pueblo de Dios mantuvo viva la promesa en su corazón, la enseñaban a sus hijos, la repetían en sus sinagogas improvisadas, la guardaban como tesoro en medio de la adversidad. Esa adoración constante, esa fe persistente incluso cuando todo parecía indicar lo contrario, era el combustible espiritual que mantenía activa la promesa en el mundo invisible. Porque mira, aquí está el secreto que pocos entienden: una promesa de Dios no muere por falta de evidencia visible, solo muere cuando dejamos de creerla. Es como esas semillas que pueden permanecer dormidas bajo tierra durante años, incluso décadas, esperando las condiciones precisas para germinar. Un agricultor que desentierra la tierra cada semana para verificar si la semilla ya brotó, termina matándola. Pero el que confía, riega con paciencia y espera con fe, eventualmente ve el fruto. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios durante esos 70 años de aparente silencio? Ah, mi amigo, estaba preparando algo que nadie vio venir. Mientras el pueblo oraba y ayunaba, mientras mantenían viva la esperanza de retornar a Jerusalén, en las cortes del imperio más poderoso de la época estaba gestándose un cambio radical. Dios había puesto su mirada en un hombre que ni siquiera conocía su nombre: Ciro, un líder militar brillante, un estratega sin igual, un conquistador que estaba destinado a convertirse en rey de Persia. ¿Y sabes qué es lo más impactante de esta historia? Que Dios lo había llamado por nombre en las profecías de Isaías, 150 años antes de que Ciro naciera. Lee Isaías 44, 28 y 45, 1-4 y verás cómo el Espíritu Santo reveló el nombre específico del libertador antes de que existiera. Esto no es coincidencia, es diseño divino. Dios estaba moviendo las piezas del ajedrez cósmico con una precisión que desafía toda lógica humana. Mientras el pueblo sufría pensando que había sido abandonado, Dios ya había escrito el final de la historia y estaba guiando los acontecimientos hacia ese desenlace glorioso. Ciro conquistó Babilonia en el año 539 a.C., y en su primer año como emperador, emitió un decreto que cambiaría la historia del pueblo de Dios para siempre. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué motivó a un rey pagano, adorador de otros dioses, a liberar a los judíos y financiar la reconstrucción del templo de Jerusalén? La respuesta te la doy clara: porque cuando Dios decide cumplir su promesa, no hay poder humano, político, militar o económico que pueda impedirlo. El corazón de los reyes está en las manos del Señor, y Él lo inclina hacia donde quiere, como nos enseña Proverbios 21, 1.
esta verdad debería explotar tu mente ahora mismo. Si Dios pudo tocar el corazón de Ciro, puede tocar el corazón de tu jefe para darte ese ascenso que necesitas, puede tocar el corazón del banco para aprobar ese préstamo que te abrirá puertas, puede tocar el corazón de esa persona que tiene la llave de tu siguiente nivel. No subestimes el poder de un Dios que cumple lo que promete. Ciro el Grande no despertó una mañana con el deseo repentino de ser bueno con los judíos. No tuvo una experiencia mística en la que Jesús se le apareció en sueños diciéndole que liberara al pueblo cautivo. De hecho, Ciro adoraba a otros dioses, seguía otras tradiciones, y su cosmovisión estaba completamente alejada de la fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Era, en todos los sentidos, un extraño al pacto, un forastero en las promesas, alguien que jamás había pisado una sinagoga ni escuchado la lectura de la ley. Sin embargo, aquí está el giro dramático que cambia todo. Dios no necesita tu currículum religioso para usarte en sus propósitos. No requiere que tengas un título en teología, que hayas asistido a la iglesia toda tu vida, o que tengas una historia impecable de devoción. Lo que Dios necesita es disponibilidad, aunque esa disponibilidad venga envuelta en ignorancia espiritual. Y aquí radica una de las lecciones más profundas y contraintuitivas de toda la Biblia. Dios es tan soberano, tan absolutamente poderoso, que puede tomar a un rey pagano y convertirlo en el libertador de su pueblo sin que ese rey siquiera comprenda completamente lo que está haciendo. ¿No te parece absolutamente revolucionario? Estamos tan acostumbrados a pensar que Dios solo usa a los buenos, a los espirituales, a los que están en la iglesia, que cuando vemos esta historia nos descoloca completamente. Ciro promulgó un decreto imperial, escrito en tablillas de arcilla que aún hoy se conservan en museos, donde autoriza el retorno de los judíos a su tierra y ordena que se les devuelvan los utensilios sagrados del templo que Nabucodonosor había robado décadas atrás. Más aún, instruye que se use el tesoro real para financiar la reconstrucción del templo en Jerusalén. ¿Qué clase de locura política es esta? Ningún emperador en su sano juicio invierte recursos del Estado para reconstruir el centro de adoración de un pueblo conquistado. Pero cuando el Espíritu Santo toca el corazón de un líder, las leyes de la lógica política se suspenden temporalmente. Ahora, profundicemos en algo que cambiará tu manera de ver la intervención divina en la historia. La Biblia dice en Esdras 1:1 que Jehová despertó el espíritu de Ciro. Fíjate bien en ese verbo, despertó. No dice que lo convirtió, no dice que lo hizo creyente, no dice que Ciro tuvo un encuentro personal con Dios y dedicó su vida a servirle. Dice que despertó su espíritu para un propósito específico. Esto significa que Dios puede activar algo dentro de una persona, incluso si esa persona no lo reconoce como su Señor, para que ejecute un plan divino que beneficiará a los verdaderos adoradores. ¿Captas la magnitud de esto? Estás limitando el poder de Dios cuando piensas que solo puede trabajar a través de cristianos consagrados, de pastores ungidos, de líderes espirituales reconocidos. La verdad es que Dios tiene acceso a todos los corazones humanos porque Él los creó. Puede inclinar la voluntad de quien quiera, cuando quiera, hacia donde quiera. Esto no viola el libre albedrío, simplemente demuestra que hay niveles de operación divina que trascienden nuestra comprensión teológica básica. Piensa en esto. ¿Cuántas veces en tu vida has tomado una decisión que parecía totalmente tuya, pero años después te diste cuenta de que fue Dios guiándote sin que lo supieras? Ese trabajo que aceptaste sin estar muy convencido, pero que terminó siendo la puerta a tu destino. Esa ciudad a la que te mudaste por necesidad, pero donde conociste a las personas que cambiarían tu vida. Esa clase que tomaste por casualidad, pero que despertó un don que ni sabías que tenías. Dios estaba despertando tu espíritu, dirigiendo tus pasos, orquestando circunstancias, y tú simplemente pensabas que estabas tomando decisiones ordinarias. Así trabajó con Ciro. El rey creía que estaba ejecutando su propia política de tolerancia religiosa, un movimiento estratégico para ganarse la lealtad de los pueblos conquistados. Pero en realidad, estaba cumpliendo palabra por palabra una profecía pronunciada siglos antes, estaba siendo instrumento de liberación divina, estaba financiando el plan de redención que eventualmente traería al Mesías al mundo. Y aquí viene la parte que te va a volar la cabeza completamente. Dios había preparado este momento con una precisión tan exacta, que hasta los detalles más pequeños estaban contemplados en su plan. Cuando Ciro emitió el decreto, no solo autorizó el retorno, específicamente mencionó que estaba cumpliendo una orden del Dios del cielo, reconociendo públicamente que había sido movido por una fuerza superior. Lee Esdras 1:2-3 y verás cómo este rey pagano declara: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra,
y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. ¿Qué? ¿Un adorador de Marduk y Ahura Mazda hablando de Jehová? ¿Un conquistador persa reconociendo al Dios de Israel como el verdadero soberano? Esto no es sentido común, es intervención sobrenatural. Y lo más hermoso es que esto sucedió exactamente 70 años después de que comenzara el cautiverio, cumpliendo al pie de la letra la profecía de Jeremías 29:10. No fueron 69 años, ni 71. Fueron exactamente 70, porque cuando Dios da una palabra, la cumple con precisión matemática. Esto debería fortalecer tu fe hoy mismo. Si Dios dijo algo sobre tu vida, aunque hayan pasado años, aunque las circunstancias parezcan contradecir lo que prometió, aunque todos te digan que lo olvides, esa palabra se cumplirá en el momento exacto. Ni un día antes, ni un día después. El tiempo de Dios no se adelanta por tu impaciencia ni se atrasa por tu incredulidad. Simplemente llega cuando debe llegar, trayendo consigo todo lo que necesitas. Ciro no sabía que estaba siendo una pieza en un rompecabezas profético de dimensiones eternas. Él pensaba que estaba gobernando, conquistando, administrando un imperio. Pero Dios estaba escribiendo la historia de salvación, preparando el camino para que el templo fuera reconstruido, para que la adoración se restaurara, para que eventualmente, siglos después, en ese mismo lugar, naciera Jesús y cumpliera el propósito final de redención de toda la humanidad. ¿Ves cómo todo está conectado? ¿Ves cómo una decisión política en el año 538 a.C. era en realidad parte de un plan que culminaría en la cruz del Calvario? Dios juega ajedrez en múltiples dimensiones mientras nosotros apenas entendemos las damas. Si crees que la historia de Ciro es solo un relato antiguo, una anécdota inspiradora del Antiguo Testamento sin relevancia para tu vida moderna, entonces te estás perdiendo la lección más poderosa de todas. Porque aquí está la verdad que necesitas grabar en tu mente: el mismo Dios que usó a un rey pagano hace 2500 años sigue operando exactamente de la misma manera hoy. Él no cambió su metodología, no actualizó su sistema operativo, no decidió que ahora solo trabajará con personas santas o espirituales. Dios sigue siendo el maestro de usar instrumentos inesperados, imperfectos, y a veces hasta inconscientes, para cumplir sus promesas en la vida de sus hijos. Piensa en tu situación actual por un momento. ¿Hay una puerta que necesitas que se abra? ¿Hay una bendición que está siendo bloqueada por alguien que tiene autoridad sobre ti? ¿Hay una promesa que recibiste en oración pero que parece estar atrapada en el escritorio de algún funcionario, algún jefe, algún líder que no comparte tu fe? Aquí está el punto: Dios no necesita que esa persona sea cristiana para usarla a tu favor. No necesita que vaya a la iglesia los domingos, que lea la Biblia diariamente, o que crea en Jesús como su Salvador personal. Lo único que Dios necesita es acceso al corazón de esa persona en el momento preciso, y créeme, Él tiene ese acceso garantizado. ¿Cuántas veces has visto cómo alguien que parecía tu enemigo de repente cambió de opinión y te favoreció? ¿Cuántas veces una persona que ni siquiera te conocía bien tomó una decisión que te benefició enormemente? Esos no son golpes de suerte, no son coincidencias cósmicas, no son simplemente buena vibra. Es Dios despertando el espíritu de personas específicas, en momentos estratégicos, para mover tu vida hacia el cumplimiento de lo que Él te prometió. Y lo hace tan sutilmente, tan naturalmente, que muchas veces ni siquiera lo reconocemos como intervención divina. Déjame darte ejemplos concretos para que esto no se quede en teoría bonita sino que se convierta en verdad aplicable. Imagina que llevas meses, quizás años, buscando un empleo mejor. Has enviado currículums a docenas de empresas, has hecho entrevistas que parecían prometedoras pero terminaron en nada, y estás empezando a sentir que tal vez no eres suficientemente bueno o que el mercado laboral está imposible. Pero un día, alguien que conociste brevemente en un evento, alguien que ni siquiera sabías que trabajaba en recursos humanos de una empresa importante, se acuerda de ti y recomienda tu nombre para una posición que ni siquiera estaba publicada. Esa persona puede ser agnóstica, puede ser de otra religión, puede ser alguien que nunca ha puesto un pie en una iglesia. Pero Dios usó esa conexión, ese recuerdo repentino, ese impulso de hacer una llamada telefónica, para abrirte una puerta que tú solo jamás hubieras podido abrir. Eso es Dios siendo Dios, moviendo piezas en el tablero invisible de tu destino. O piensa en esto: necesitas aprobación para un proyecto importante, una inversión significativa, un cambio de vida trascendental. La decisión está en manos de un comité, de un banco, de una junta directiva. Tú oras, ayunas, haces todo lo espiritual que sabes hacer.
Pero el día de la reunión decisiva, uno de los miembros más influyentes del grupo, alguien conocido por ser duro y poco flexible, alguien que no comparte tu fe ni tus valores, de repente argumenta a tu favor con una pasión inexplicable. Después te enteras que ese día esa persona se levantó con una sensación de que debía apoyar tu causa, sin saber exactamente por qué. ¿Casualidad? No, mi amigo. Es el Espíritu Santo tocando corazones, inclinando voluntades, orquestando circunstancias para que la promesa de Dios en tu vida no quede atrapada en el reino espiritual sino que se manifieste en tu realidad física. Este principio funciona en todas las áreas, en lo económico, en lo relacional, en lo profesional, en lo ministerial. Dios puede usar a tu vecino ateo para prestarte algo justo cuando más lo necesitas. Puede usar a un político corrupto para firmar una ley que beneficie tu negocio. Puede usar a un familiar incrédulo para darte el consejo preciso que cambiará tu perspectiva en un momento crítico. Pero aquí viene la parte donde necesitas prestar atención extrema, porque muchos cristianos se pierden esta verdad crucial y terminan bloqueando sus propias bendiciones. No limites a Dios con tu teología estrecha. No le digas cómo tiene que trabajar, a través de quién puede o no puede actuar, qué métodos son aceptables o espirituales según tu entendimiento limitado. Cuando la promesa venga envuelta en un paquete que no esperabas, entregada por manos que no imaginabas, a través de circunstancias que no planeaste, no la rechaces solo porque no cumple con tu idea preconcebida de cómo Dios debería moverse. Los fariseos cometieron ese error fatal, tenían una idea tan rígida de cómo vendría el Mesías, que cuando Jesús apareció exactamente como las profecías decían pero no como ellos interpretaban, lo rechazaron. No cometas ese error. Si Dios te abre una puerta a través de alguien que no va a tu iglesia, atraviésala con gratitud. Si te llega una bendición a través de un canal que no es cristiano, recíbela con fe sabiendo que todo bien perfecto viene de lo alto. Si la respuesta a tu oración llega envuelta en circunstancias naturales en lugar de un rayo sobrenatural desde el cielo, acéptala reconociendo que Dios es experto en trabajar dentro de los sistemas humanos para cumplir sus propósitos divinos. La promesa de Dios sobre tu vida no está limitada por quien está en el poder, qué partido político gobierna, qué jefe tienes en este momento, qué familia te tocó, o qué círculo social te rodea. Cuando Dios decide bendecirte, cuando llega el tiempo señalado para el cumplimiento de su palabra, Él puede usar absolutamente cualquier instrumento disponible en el universo para traerte lo que te prometió. Puede ser a través de creyentes fervorosos o de ateos declarados, de amigos cercanos o de perfectos desconocidos, de situaciones planificadas o de coincidencias aparentes. Lo importante no es el canal, sino la fuente. Lo importante no es quien trae el paquete, sino quien lo envió. Y cuando finalmente recibes esa promesa cumplida, cuando ves cómo Dios movió cielo y tierra, personas y circunstancias, reyes modernos y sistemas complejos para traerte exactamente lo que necesitabas en el momento preciso, tu fe explota a otro nivel. Entiendes que sirves a un Dios que no está limitado por las limitaciones humanas, que no está atado por las reglas religiosas, que no necesita permiso de nadie para bendecir a sus hijos. Y esa comprensión te libera de la ansiedad, del miedo, de la desesperación. Porque sabes que si Él lo prometió, encontrará la manera de cumplirlo, aunque tenga que usar al Ciro más improbable de tu vida para hacerlo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora con todo esto que acabas de aprender? Porque mira, puedes cerrar este vídeo, seguir con tu día como si nada hubiera pasado, y volver a quejarte mañana de que Dios no cumple sus promesas. O puedes tomar una decisión diferente aquí mismo, ahora mismo, y cambiar completamente tu manera de esperar, de creer y de confiar en el Dios que nunca falla. La historia de Ciro no está en la Biblia para entretenerte con datos históricos curiosos. Está ahí para revolucionar tu fe, para sacudirte de la mediocridad espiritual, para mostrarte que el mismo Dios que movió el corazón de un rey pagano hace 2500 años tiene exactamente el mismo poder para mover cualquier obstáculo que esté bloqueando tu promesa hoy. ¿Pero sabes cuál es el problema? Que muchos de ustedes van a asentir con la cabeza, van a decir amén en los comentarios, van a compartir este mensaje con sus amigos, pero cuando llegue el lunes y se enfrenten nuevamente con esa situación imposible, con ese jefe difícil, con esa puerta cerrada, van a volver exactamente a la misma mentalidad de incredulidad y queja que tenían antes. Y eso, mi amigo, no es fe. Eso es entretenimiento religioso. La fe verdadera te hace actuar diferente. Te hace orar diferente. Te hace esperar diferente. Cuando realmente entiendes que Dios puede usar a cualquier persona para bendecirte, dejas de menospreciar las conexiones que Él pone en tu camino solo porque no vienen del ambiente cristiano.
Cuando comprendes que el silencio no es abandono sino preparación, dejas de desesperarte y empiezas a adorar en medio de la espera. Cuando asimilas que la promesa tiene fecha de cumplimiento aunque tú no la conozcas, dejas de forzar puertas y empiezas a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Así que déjame hacerte unas preguntas directas, y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Qué promesa has estado a punto de soltar porque parece que está tardando demasiado? ¿A qué Ciro has estado rechazando en tu vida porque no cumple con tus expectativas de cómo debería venir tu bendición? ¿En qué área necesitas cambiar tu teología limitada para darle espacio a Dios de sorprenderte con sus métodos poco convencionales? Responde esas preguntas en los comentarios. Sí, escribe ahí abajo cuál es esa promesa que estás esperando, porque cuando la declaras públicamente, algo se activa en el mundo espiritual. La Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación, y ese principio aplica también para las promesas. Declararlas, escribirlas, confesarlas públicamente fortalece tu fe y te hace responsable de seguir creyendo. Y ahora viene la parte donde necesitas tomar acción inmediata. Si este mensaje tocó tu corazón, si algo resonó profundo en tu espíritu, si sentiste que Dios te habló a través de esta enseñanza, entonces no te quedes callado. Comparte este vídeo con alguien que sabes que está esperando una promesa y necesita escuchar esto. Etiqueta en los comentarios a esa persona que está pasando por un tiempo difícil de espera y bendícela con esta palabra. Y lo más importante, suscríbete a este canal ahora mismo si aún no lo has hecho, porque lo que acabas de ver es apenas una muestra del tipo de contenido profundo, bíblico y transformador que subo cada semana. No es contenido para gente que quiere entretenimiento superficial. Es para guerreros espirituales que están comprometidos con crecer en conocimiento, fortalecer su fe y aplicar la palabra de Dios de manera práctica y poderosa en su vida diaria. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo, porque créeme, no te vas a querer perder lo que viene. Tengo preparadas enseñanzas sobre estrategias espirituales para tiempos de crisis, sobre cómo discernir cuando Dios está cerrando una puerta o simplemente probando tu perseverancia, sobre los secretos de la adoración que activa milagros, y mucho más contenido diseñado específicamente para llevarte al siguiente nivel en tu caminar con Dios. La pregunta final que te dejo es esta: ¿vas a seguir viviendo como si Dios fuera pequeño, limitado y predecible? ¿O vas a empezar a vivir como alguien que sirve al Dios que usó a un rey pagano para cumplir sus profecías? La elección es tuya. La promesa ya está decretada. El tiempo ya está establecido. Los instrumentos ya están siendo preparados. Lo único que falta es que tú decidas creer con una fe inquebrantable que lo que Dios dijo, Dios lo hará. No importa cuánto tarde. No importa quién lo traiga. No importa cómo llegue. Llegará. Y cuando llegue, vas a mirar hacia atrás y entenderás por qué todo tuvo que suceder exactamente como sucedió. Así que levanta tu fe, renueva tu esperanza, y prepárate para ver al Dios de Ciro moviendo montañas en tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios te bendiga poderosamente, y recuerda, la promesa puede tardar, pero siempre llega. ¡Hasta pronto!